Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. ¿Qué te pareció esta serie de Camino a Roma? Sé que ya le dimos final, pero quiero resaltar un punto interesante que de pronto no te hablé en la serie, basado en Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 28, desde el verso 7, tú vas a determinado país o a determinada ciudad. Tienes un vuelo de 5 horas y cuando tomas el avión, el capitán anuncia que es necesario parar en otra ciudad antes de llegar al destino, sea para cargar gasolina o porque se presentó algún imprevisto. Es algo que tú no esperas, no es tu agenda. Y si te preguntan, ¿nos vamos directo o hacemos una escala?, tú preferirías ir directo. Pero cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios y el Señor quiere usarnos, muchas veces tiene que permitir ciertas formas en las que seamos empujados para ser usados. Porque muchas veces le decimos: Señor, úsame, quiero ser un instrumento en tus manos. Pero el pedirle a Dios que nos use está basado en el deseo de querer nosotros relucir, ser notados o que el mundo nos vea. No le pedimos a Dios que nos use su voluntad, sino que nos use de acuerdo a cómo nosotros pensamos y deseamos ser usados. Y de esta manera no opera Dios. Así que hay paradas a las cuales Dios nos va a llevar porque hay una necesidad. Y hoy tienes que entender que no has pasado por las pruebas simplemente porque sí. Que no has hecho una historia simplemente porque sí, sino que esa historia y esas situaciones que has vivido donde has conocido más de Dios necesitan ser escuchadas por otros que están pasando por la misma situación que tú pasaste. Si Dios te preguntara, ¿a dónde está la necesidad? Si te sientes cómodo, si te sientes bien, no irías. Entonces Dios tiene que permitir circunstancias que nos hagan voltear la mirada hacia donde ya no queríamos mirar. Y es allí donde tenemos que aprender que Dios hace paradas inesperadas. Así que Pablo llegó a la isla de Malta a través de un naufragio. El naufragio no significó pérdida, no significó ruina. Fue necesario, porque Dios les dijo que les preservaría la vida, y Dios, escucha bien, Dios cumplió su promesa. A Dios no le interesó tanto el barco, es decir, los bienes materiales, sus planes o cómo ellos planearon. A Dios le interesó el clamor de alguien que estaba muriendo en una isla y de muchos enfermos que necesitaron conocer el poder de Dios. Así que nada es por casualidad. En vez de estarte quejando por estar en la situación en la que te encuentras, ¿por qué más bien no piensas en buscar la voluntad de Dios en medio de esa situación, que hace parte de su propósito al estar en este momento por el que estás pasando? Habrán cosas que mejorar, habrán cosas que tienes que cambiar, habrán decisiones que tienes que tomar, personas por las que tienes que orar, a alguien le tienes que predicar la palabra,
¿O será un momento para que tú puedas reaccionar frente a la pasividad con la que estás afrontando la vida? Porque quizás estás dejando pasar oportunidades. Le estás orando a Dios por oportunidad y las estás dejando pasar porque no te has dado cuenta. Pablo llegó a esa isla, oró por un enfermo, se sanó y todos los enfermos de la isla fueron sanados por el poder de Dios. Allí Malta conoció que había un Dios. Esta isla estaba necesitada. Y cuando te enfocas en hacer la voluntad de Dios, cuando te enfocas en obedecer a Dios, en dejar de renegar y preguntar por qué a ti, y entender cuál es el propósito en medio de esta situación que está pasando, esa debería ser tu oración. Señor, no estoy donde quiero estar, pero estoy donde tú quieres que estés. Y si estoy donde tú quieres que esté, muéstrame el Tú quieres que yo esté. Esa es una oración sabia. Mientras más rápido descubras el propósito, más rápido vas a seguir el viaje. Es sencillo, pero es necesario recordar esto. Porque a veces nos enfocamos en que el Señor nos saque de la situación difícil sin entender el para qué entramos allí primero. Recibir el milagro y no tener ninguna enseñanza es repetir la historia una y otra vez. No sirve de nada. Porque el milagro es una solución temporal. Mañana necesitarás otro milagro. Pero tener al Dios de los milagros es estar confiado en que siempre su respaldo va a estar ahí contigo. No se enfocó en el naufragio. No se enfrascó en salir del problema y ahora cómo voy para Roma. No. Él entendió que si Dios le preservó la vida, en medio de la tormenta había un propósito en llegar a ese lugar, esta parada que no estaba programada por él, pero sí estaba programada por Dios. ¿En qué estación te encuentras hoy? Que si fuese por ti, no la hubieses escogido. Pregúntale a Dios, ¿cuál es el plan? ¿Para qué soy bueno, Señor? Y una vez entiendes eso, te enfocas en el propósito, Dios comienza a usarte. Dios comienza a hacer milagros a través de ti. Pablo comenzó a poner las manos y los enfermos se sanaron. Todos los enfermos de la isla, dice la Biblia, los trajeron a Pablo y en el nombre de Cristo los sanó. Ahora, ellos llegaron a la isla sin nada. El bote se dañó, la comida se perdió, las pertenencias que quizás la maletita que quizás Pablo llevaba hacia Roma se le perdió. Solo tenía una muda de ropa y estaba húmeda. Pero cuando se enfocó en el propósito y entendió el plan, y Dios comenzó a usarlo, Pablo se dejó usar por Dios. Y es que no hay nada de lo que hagas para Dios que quede sin recompensa, mi amado amigo, mi amada amiga. Cuando te dejas usar por Dios en medio de la crisis, verás su gloria. Pablo pudo disfrutar y ver cómo Dios sanó a muchos. Y una vez estando allí, le trajeron ropa, comida y les dieron una nueva embarcación para continuar su viaje. ¿Ves cómo Dios se encarga de todo? Encárgate de buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios está pendiente de todo, no se le escapa nada de sus manos. Dios no tiene plan B, mis amados amigos, por si algo no le va a funcionar. Lo que Dios decide hacer es porque en su tiempo está confirmado. Cuando Dios da una promesa, Él no lo va a hacer. Él da una promesa porque ya está hecho. Lo que Dios te declara es porque ya está establecido desde la eternidad. Así que no puede ser modificado. Dios es fiel con sus promesas. Y por eso la Biblia enseña que se fueron con las manos llenas. Llegaron a la isla aparentemente sin nada. Después de un naufragio no queda nada. Pero no se fueron igual. Porque la gloria postrera siempre será mayor que la primera, mi amado amigo.
Enfócate en el propósito, no en la crisis ni en las causas. Pero con lo que quiero cerrar este devocional de hoy, además de todo lo que te he dicho, es lo siguiente. Cuando entiendes el propósito, sabes que hay paradas inesperadas, pero que solamente son estaciones donde Dios te usará por un momento, pero luego debes continuar. El hecho de que Dios te haya usado, el hecho de que Dios te haya prosperado, el hecho de que el Señor te haya colmado de múltiples bendiciones, no significa que ya llegaste o que es el lugar en el que te tienes que acomodar. Recuerda, Pablo recordó que él necesitaba ir a Roma. Malta era un lugar de paso. Gloria a Dios por lo que sucedió allí, pero no puedo quedarme en Malta. Necesito continuar hacia donde Dios quiere llevarme. ¿Sabes hacia dónde Dios quiere llevarte? Porque cuando no sabes hacia dónde Dios quiere llevarte, donde te vaya bien es el lugar donde vas a querer armar una carpa o donde vas a querer armar tu casa. Y no es así. Luego las cosas cambian y dicen, pero ¿por qué tienen que cambiar y Dios me desacomodó? Claro, porque no era el lugar a donde Dios te quería tener todavía. Estaba solo de paso. Aprende a reconocer el llamado, el propósito y enfócate hacia donde Dios te quiere llevar. Los lugares de paso, aprovéchalos, pero no te quedes viviendo allí porque son temporales. Son temporales. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos completas. Y te pido que esta palabra, Señor, sea efectiva en cada corazón, que sea bien recibida y bien atendida. Y que esta palabra nos sirva para darnos cuenta de las cosas que tenemos que soltar y de lo que realmente te necesitamos enfocarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. ¿Te puedo pedir un gran favor? Ayúdame con algo. Y sé que está dentro de tu alcance. Ayúdanos suscribiéndote a nuestros 2 canales de YouTube. El primer canal, Elías Hoyos Oficial. Y el segundo, Devocionales Justo a Tiempo. Suscríbete, dale like y dale clic a la campanita. Cuando tú le das like a uno de nuestros videos, se recomienda a muchas personas más y llegamos a muchos más. Ayúdanos con esto. También te invito a que me sigas en las redes sociales. Me encuentras en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter como Pastor Elías HC. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.